Esto pasó hace 6 meses. Era mi tercer turno nocturno como enfermero en un hospital de cuidados intensivos. El lugar se sentía frío y vacío, como si el aire en la madrugada tuviera un peso. Las luces parpadeaban y mis pasos resonaban en los largos pasillos. Nunca había trabajado en un lugar así, pero necesitaba el dinero y quería ayudar a los pacientes en esos momentos críticos. Al principio, todo parecía normal. Revisé a mis pacientes, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Pero a medida que la noche avanzaba, una sensación extraña comenzó a anidar en mi pecho. Era como si el lugar me observara. Mi corazón latía un poco más rápido, pero intenté ignorarlo. Me dije que solo era el cansancio. Alrededor de la medianoche, mientras atendía a un paciente en estado crítico, escuché susurros. Provenían del pasillo. Eran palabras que no entendía, pero parecía que alguien estaba hablando justo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Me froté los ojos y seguí trabajando, tratando de espantar lo que parecía ser una alucinación, pero no pude quitarme la inquietud. Esa noche, algo extraño empezó a suceder. Las voces se hicieron más claras. A veces escuchaba un nombre, otras veces un lamento. Pensé que tal vez eran ecos de los pacientes que no pude salvar. No estaba seguro. Una noche, mientras revisaba el ala de pediatría, vi figuras reflejadas en los espejos, sombras que desaparecían en un parpadeo. Mi piel se erizó. Sentí un escalofrío recorrerme, y mi respiración se hizo más pesada. Escuché risas infantiles, aunque solo había adultos en las camas. Miré a mi alrededor buscando una explicación, pero todo se sentía confuso. Cuanto más pasaban las noches, más crecía mi curiosidad, pero también mi miedo. La sensación de que algo estaba mal se intensificaba. Me preguntaba si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Una noche, mientras iba hacia la sala de emergencias, escuché varias voces hablando al unísono. Las voces sonaban tan cercanas que me detuve. Miré alrededor. No había nadie. Entonces, entre los susurros, escuché una voz que me resultaba familiar. Preguntó en voz baja. ¿Por qué no me ayudaste? Me volví rápidamente. Nadie estaba allí. Estaba solo. En ese momento, comprendí que las preguntas no tendrían respuesta. Algo me acechaba en la oscuridad del hospital. Cuanto más intentaba entenderlo, más atrapado me sentía. Las voces ya no eran solo un susurro, eran parte de mi realidad. Al finalizar mi turno, miré hacia el pasillo. Sabía que había algo que no podía ver, algo que nunca podría comprender. Me fui con el corazón pesado, preguntándome si las sombras me seguirían cada vez que regresara. Capítulo 2. Pasaron otros días antes de que volviera a trabajar. Cada momento fuera del hospital me permitió reflexionar sobre lo que había experimentado. A veces me preguntaba si debería seguir en cuidados intensivos. Las voces resonaban en mi mente, mientras que en la vida cotidiana todo parecía normal. Pero sabía que algo estaba mal. Cuando regresé para otro turno nocturno, la atmósfera se sintió densa, como si el hospital me estuviera esperando. Las puertas chirriaban al abrirse, y cada paso que daba ayudaba a reconstruir ese extraño vínculo con el lugar. Sin embargo, sabía que mis miedos estaban al acecho. Comencé mi jornada revisando a los pacientes. La primera parte de la noche fue tranquila. Pero alrededor de la 1 de la mañana, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de una habitación. Corrí hacia la puerta y dentro vi a un paciente convulsionando. Apreté los dientes y repetí una y otra vez que esto era parte del trabajo. Mientras atendía al paciente, la voz familiar volvió a invadirme. ¿Por qué no me ayudaste? Me paralicé un instante y miré a mi alrededor, buscando a quien había pronunciado esas palabras. Esa vez sí había alguien. Una enfermera estaba en la esquina observando. ¿Estás bien?, preguntó con una expresión de preocupación. Sí, solo... Me distraje, respondí sin atreverme a mencionar las voces. Sabía que no entendería. Ella se marchó, pero la voz permaneció en mi mente.
La noche se volvió más oscura a medida que pasaban las horas. A las 3, decidí dar un paseo por el pasillo. Tal vez el aire fresco me ayudaría a aclarar la mente. Al salir, las luces parpadearon nuevamente y escuché risas infantiles. Risas. Aún no había visto a un niño en esas áreas. Fui hacia la sala de juegos, recordando que estaba cerrada por reformas. Abro la puerta de par en par, y la sorpresa me golpeó. Todo estaba en completo silencio, pero las sombras en la esquina parecían moverse. Inmediatamente un sudor frío se apoderó de mí. Las risas se desvanecieron y, en su lugar, un murmullo familiar llenó la habitación. No podía concentrarme en las palabras, solo sabía que había más de una voz. La sensación de que alguien se estaba burlando de mí se intensificó. Apresuré el paso al salir y me encontré de nuevo en el pasillo. Miré atrás, pero la sala de juegos estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Agarré el pasamanos, temblando. Entonces vi la sombra. Era fugaz, pero la reconocí. Era la misma figura que vi en los espejos semanas atrás. Mi respiración se volvió errática. Tenía que ir a hablar con alguien, a pedir ayuda, pero ¿a quién? No sabía cómo explicar lo que estaba ocurriendo. En ese instante, decidí que debía enfrentar esto. Tenía que descubrir la razón detrás de las voces. Pero si realmente había alguien o algo acechando en el hospital, no tenía claro si estaba listo para conocer la verdad. Cuando volví a mirar hacia el pasillo, vi algo que me heló la sangre. Una figura se asomaba de una de las habitaciones mirando fijamente. No podía distinguir detalles, pero conocía ese rostro. Era la misma persona que había visto en mis recuerdos más oscuros, en el rostro del paciente que había perdido. ¿Por qué no me ayudaste?, volvió a preguntar, y el eco de su voz retumbó en mi cabeza mientras todo se oscurecía a mi alrededor. Capítulo 3. Desperté con un sobresalto, mi corazón latiendo rápido como si acabara de correr una maratón. La oscuridad del pasillo era más espesa que antes. Me costó procesar lo que había sucedido. ¿Había sido un sueño? ¿Una ilusión? Pero la sensación de terror, esa angustia abrumadora me decía que había sido real. Me levanté del suelo donde me había caído y miré a mi alrededor. No había rastro de la figura. La soledad resonaba en el aire, pero el eco de la voz seguía presente, como un susurro que se aferraba a mi mente. ¿Por qué no me ayudaste? Y la angustia que contenía me dejó en un estado de alerta. Tenía que encontrar respuestas. Me dirigí a la estación de enfermería. Era un lugar donde siempre había un poco de luz y, tal vez, algo de compañía. Al llegar, encontré al turno de la mañana revisando archivos. Sus rostros mostraban cansancio profundo, pero al verme, un par de ellos me saludaron con una sonrisa, asegurándome que todo iba bien. Pero yo sabía que no era así. «Hola», dije inseguro. «¿Han tenido experiencias extrañas en este piso?» La pregunta salió directamente, sin prepararla, mientras me sentaba en una silla vacía. Uno de los enfermeros, Pablo, me miró sorprendido. «¿Extrañas? ¿Cómo qué?», preguntó, arqueando una ceja. «Voces, risas, cosas que no deberían estar aquí», murmuré. No podía explicar del todo, pero necesitaba que alguien supiera. Pablo intercambió miradas con una enfermera llamada Laura, y su expresión cambió de curiosidad a preocupación. A veces, el estrés del trabajo puede jugarte malas pasadas. No es raro escuchar cosas en un lugar así, dijo, intentando suavizar el tema. Pero sus ojos decían otra cosa. Habían escuchado más de lo que querían admitir. Pero, ¿de verdad nunca han sentido que hay algo más? Algo aterrador, insistí, sintiendo que esta conversación se volvía desesperada. Ellos fueron mis colegas, conocían el hospital como la palma de su mano. Si alguien podía entender, era ellos. Laura suspiró. Algunas noches he sentido una presencia. No puedo explicarlo, pero hay momentos en que parece que no estamos solos. Te lo aseguro, no eres el único. Esa revelación me envió ondas de alivio y miedo a la vez. Si otros lo sentían, entonces no estaba loco.
Pero eso también significaba que debía haber algo oscuro dentro de esas paredes. De pronto el sistema de anuncios sonó, interrumpiendo la conversación. Código azul, habitación 305. Las luces comenzaron a parpadear, otra señal inquietante. Pablo se puso de pie rápidamente. Vamos, tenemos que ir, ordenó. Lo seguí mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que podría estar sucediendo. Habitaciones. Recuerdos. La figura. ¿Sería posible relacionar todo lo que había sentido con el código que acababan de anunciar? La tensión crecía en mi interior. La voz en mi mente, casi como un mantra, seguía repitiéndose en mis pensamientos. Cuando llegamos a la habitación, el pánico se apoderó de mí. Todo estaba oscuro. Las luces no iluminaban. Todo lo que podía oír era el ruido de los monitores y el alboroto del personal tratando de estabilizar al paciente. Y entonces, mientras me asomaba, vi algo moverse en la esquina. Una sombra. Era fugaz, pero supe que era ella, de nuevo. ¿Por qué no me ayudaste? Resonó una vez más, esta vez más fuerte, casi un grito desgarrador en medio del caos. Sintiéndome atrapado entre el horror y la culpa, comprendí que realmente no podía huir más. Tenía que enfrentar las voces y esta sombra que me perseguía. ¿Qué pasaría si al final eran solo el eco de una culpa que eso había estado buscando desahogar? La verdad se acercaba, y no sabría si estaba listo para aceptarla. Capítulo 4. El grito todavía resonaba en mis oídos mientras intentaba asimilar la escena frente a mí. El caos de la habitación 305 era impresionante. Pablo y Laura se movían de un lado a otro, pero mi mente no podía enfocarse en lo que estaban haciendo. Todo lo que podía pensar era en aquella sombra. ¿Por qué me miraba? ¿Qué quería de mí? «¡Necesito un desfibrilador!», gritó uno de los médicos. Las palabras volaron por el aire, pero a mí me parecían lejanas. Solo podía pensar en la figura que se desvanecía en las sombras, anclada a una realidad que se sentía más aterradora que cualquier cosa que hubiera conocido. De repente, algo tocó mi hombro. Me giré rápidamente y vi a Laura, mirándome con preocupación. «¿Estás bien? Tienes que ayudar. No puedes quedarte ahí». Su voz me sacó de mi trance. ¿Ayudar? ¿Cómo se supone que debo ayudar?, pregunté, sintiendo la desesperación aflorar. Ella me hizo un gesto para que me acercara. «Necesito que tomes un poco de oxígeno de aquel carrito. Velo por si se necesita». Me moví como pude, todavía en un estado de confusión. Mientras buscaba el carrito, de repente sentí una ráfaga de aire frío. Un escalofrío me recorrió y miré hacia el fondo de la habitación. Ahí estaba de nuevo, la figura oscura. Mi piel se erizó, y un sudor frío comenzó a caer por mi frente. «¿Por qué no me ayudaste?». La voz sonó todavía más clara esta vez, como si estuviese justo a mi lado. Un susurro lacerante que cortaba a través del estruendo del hospital. Mis manos temblaban. Trató de ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. «No te quedes ahí, por favor», Laura gritó de nuevo, arrancándome de mi parálisis. Corrí hacia el carrito, la voz todavía resonando en mi mente, pero detrás de mí, la sombra parecía acercarse, flotando en el rincón de la habitación. Negué con la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Cada respiración se sentía más pesada. «Solo un poco más», me decía a mí mismo. Finalmente, entregué el oxígeno a Laura. Ella lo tomó sin mirar, su concentración completamente fija en la crisis frente a nosotros. A medida que el médico trabajaba para estabilizar al paciente, yo me mantuve apartado, sintiendo que una angustia creciente se apoderaba de mí. Estaba a punto de alejarme de la habitación, cuando el monitor del paciente emitió un pitido agudo. La tensión en el aire se volvió densa y cargada de energía. Clara, concreta. «Código azul. Agarren el desfibrilador», sonó la voz entre las órdenes y los gritos. Pero yo estaba muy distraído por un pequeño detalle. Vi algo en la pantalla del monitor. Un destello fugaz.
Un mensaje que decía, ayúdame. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Uno de los pasillos tuvo que llevarme a algún lugar, alguna respuesta. Sin pensarlo, empecé a correr. Me dirigí hacia el pasillo oscuro. El calor del caos detrás de mí se desvanecía mientras mi corazón latía como un tambor rabioso. No puedo dejarlo así, pensé. Tenía que desentrañar el misterio detrás de la sombra, la voz y el significado de ese mensaje. Pero cuando llegué al final del pasillo me detuve en seco. La figura estaba allí, viéndome. Ayúdame. Volvió a repetir, pero ahora, su tono llevaba una pizca de súplica. Era el momento de enfrentar mis miedos y la verdad. Sin embargo, la pregunta que resonaba en mi cabeza era, ¿estaba realmente listo para saber lo que todo esto significaba? Capítulo 5. La figura seguía allí, inmóvil en la penumbra, con sus ojos profundos y vacíos fijos en mí. La súplica en su voz resonaba en mi mente, y mi corazón latía desbocado. Sentí que el aire se volvía más denso, como si cada respiración fuese un ladrillo aplastante. ¿Quién eres?, logré preguntar, pero mi voz sonó más como un murmullo que como una afirmación. La sombra no respondió, pero su presencia se sentía cada vez más insistente, casi como si intentara comunicarme algo más. Me acerqué despacio, incapaz de apartar la mirada. No deseaba hacerlo, pero había algo en ella que me atraía, que me necesitaba. A medida que avanzaba, flashes de imágenes me invadían la mente. Un hospital, una camilla, un rostro que no reconocía. «Soy un eco», susurró, y la honestidad en su tono hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «¿Eco de qué?», murmuré, ya perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Cuanto más me acercaba, más sentía que aquel ser era parte de un enigma que debía resolver. «De lo que no lograste salvar», continuó. Sus palabras resonaban como un eco en mi mente. Retrocedí un paso apretando los dientes. ¿Qué significaba eso? ¿De qué hablaba? Sabía que tenía que encontrar una respuesta, pero el temor me encerraba como una jaula. «No puedes irte», exigió, con una voz que cortó el silencio del pasillo oscuro. «Ayúdame a recordar». Las palabras reverberaban en mis oídos. Mi estómago se retorció. Nuevamente volví a ver aquel destello en la pantalla del monitor. Aquella imagen del paciente en crisis. Su rostro era un lienzo de desesperación. Mi mente se dio cuenta de que había una conexión entre los dos. Y esa conexión era innegable. ¿Qué pasó en la habitación 305? ¿Por qué no estaba ahí para ayudar? Me cuestioné en voz alta, buscando respuestas en la sombra. Pero en lugar de responderme, se deslizó un poco hacia atrás, como si el peso de la pregunta le causara dolor. Mientras tanto, el ambiente del hospital se sentía más silencioso, como si el caos detrás de mí se hubiera detenido. Era solo yo y la sombra, encerrados en un diálogo que no comprendía. «Ellos necesitan que sepas, no solo tú», dijo al fin, sus ojos profundizando en los míos. Fue como si un torrente de recuerdos comenzara a fluir. Vínculos perdidos, promesas olvidadas, gritos ahogados en el suelo helado del quirófano. En ese instante, una parte de mí estaba lista para aceptar lo que venía. Pero otra parte todavía luchaba, aterrorizada por la idea de que lo que descubriese podría destruirme. La tensión crecía, una presión sobre mis hombros que apenas podía soportar. «¿Qué debo hacer?», pregunté casi sin aliento. La sombra pareció moverse como si estuviera a punto de darme una pista. «Ve a donde el dolor te llevó. Escucha. Los gritos nunca cesan». Mis ojos se ampliaron ante la revelación. Con cada palabra, la realidad se sacudía, mezclando miedo con curiosidad. Esta sombra no era solo un espectro, era una guía, pero también una advertencia. Justo cuando estaba a punto de preguntarle más, sentí un tirón en el estómago. De repente el aire se volvió más frío, y el caótico eco del hospital regresó con fuerza. Me giré para volver a la habitación 305, pero la sombra se esfumó justo cuando la vida comenzó a cobrar sentido. «Ten cuidado», fue lo último que escuché.
Sin más, el hall se llenó con el clamor de voces y gritos de emergencia. Tenía que decidir rápidamente. ¿Seguiría la llamada de la sombra o regresaría a la realidad desgarradora del hospital? La certeza estaba clara. Ahora sabía que debía descubrir la verdad, no solo por mí, sino por aquellos que no podían gritar. Una decisión iría llevándome a la próxima revelación. Capítulo 6. Regresé a la habitación 305. El aire húmedo y frío me envolvió como una neblina pesada. Las luces del pasillo parpadeaban, como si los circuitos estuvieran luchando por mantener la cordura. El caos de voces y gritos se intensificó, cada uno de ellos acentuando el miedo en mi interior. Sabía que tenía que seguir adelante, así que empujé la puerta lentamente. Los equipos estaban desordenados, las máquinas estaban sonando en un coro de alarmas. En el centro, la cama estaba vacía. El espacio parecía susurrar secretos, pero esos susurros eran demasiado tenues para entender. Algo no está bien, pensé, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Mientras examinaba la habitación, entre las sombras, noté algo en el suelo. Era un pequeño papel arrugado. Lo recogí y lo desenrollé. La escritura era rápida y desordenada. No te olvides de mí. 11:00 p.m., siempre. La ansiedad me apretó el pecho. ¿A quién se refiere?, murmuré para mí mismo. Era una pista, un destello de esperanza y desasosiego. La sombra había mencionado el dolor, y aquí había algo que me llamaba a la acción. Entonces, sentí un escalofrío descender por mi columna. En la esquina más alejada de la habitación, un leve susurro comenzó a resonar. «Por favor», decía una voz. Me acerqué lentamente, mis sentidos agudizados por la inquietud. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. No obtuve respuesta, solo el eco de mi propia inquietud. De repente, vi una sombra moverse, fluyendo con la luz tenue. La imagen de un paciente, con ojos aterrorizados, parecía atravesar el aire. «Esto no puede estar pasando», murmuré. Era el mismo rostro que había visto en la pantalla del monitor, un hombre con un halo de sufrimiento. En ese instante, la habitación cambió. Los sonidos del hospital desaparecieron y todo quedó sumido en un silencio abrumador. «Ayúdame a recordar». La voz resonó con la misma desesperación que había escuchado antes. La conexión era más fuerte ahora. El eco de la sombra se unía al eco de mi propia duda. Sentí como si el tiempo se detuviese y los recuerdos olvidados empezaran a materializarse. Respiré hondo y cerré los ojos. Recordé el momento en que el hombre había ingresado. El caos, las órdenes gritando por doquier y luego el vacío. Sentí la presión regresando, atormentándome con la culpa. No pude salvarlo, pensé. Levanté la cabeza, buscando al hombre en la habitación, pero solo encontré las sombras danzantes. «No te olvides de mí», resonó nuevamente, esta vez más fuerte, atravesando el silencio. Ya no podía ignorarlo. Fue entonces cuando, desde una esquina oscura, vi una luz titilante. Era una linterna, luminosa y casi esperanzadora. Me acerqué a ella, mis pasos guiados por una mezcla de terror y determinación. Lo que descubrí allí cambiaría todo. La linterna iluminaba un código aún más intrigante. Letras y números, escritos en el suelo. Era un mensaje, un nuevo pedido. A las 11:00 p.m., busca la verdad. Las palabras resplandecían en la penumbra como señal de que la hora se acercaba. Estaba atrapado entre pasado y presente, entre el deber y la culpa. La sombra había mostrado el camino, pero tenía que seguir los ecos que resonaban en mi mente. Las voces del hospital ya no me parecían ajenas. Ahora eran un llamado a la acción. El reloj marcaba las 10:50 p.m. Tenía poco tiempo. «No puedo fallarlo de nuevo», grité al vacío, sintiendo que la sombra observaba desde la oscuridad. Musité una oración por el alma que había perdido, y me dirigí a la salida, decidido a descubrir lo que había en juego. El tiempo se estaba acabando.
Enfrentar la verdad era lo único que podía hacer ahora. Mientras cruzaba el umbral, entendí que el dolor no solo pertenecía a otros, también era mío, y pronto lo descubriría todo. Pero mientras más avanzaba, sentía que una nueva amenaza se dibujaba en el horizonte. Capítulo 7. Salí de la habitación 305, mi corazón latiendo descontrolado. Las luces parpadeantes del pasillo parecían burlarse de mí, como si sabían algo que yo ignoraba. Cada paso que daba resonaba en el silencio, como un eco desesperado de mis propios pensamientos. El reloj avanzaba. ¿Qué se supone que debo buscar? Pensé mientras me dirigía hacia las escaleras. Mi mente estaba en un torbellino. Las palabras en el papel, la sombra, las súplicas, todo giraba a mi alrededor. Me detuve en el primer tramo de escaleras, buscando alguna señal, una pista. Frente a mí, una ventana mostraba el oscuro horizonte de la ciudad, iluminado solo por el parpadeo de las luces lejanas. «No tienes tiempo», murmuré, alejando la distracción. Tenía que concentrarme. Bajé las escaleras en silencio. Cada peldaño una cuenta atrás. La vestimenta blanca de los enfermeros pasaba como sombras, y me sentía atrapado en un laberinto de inquietud. Al fondo, oía murmullos. Me asomé al final del corredor. Allí, una figura encorvada se movía con torpeza. No era un enfermero. «¿Quién eres?», pregunté antes de pensar en las consecuencias. La figura se giró. Era un hombre mayor, su rostro pálido y arrugado. Su mirada era intensa como si estuviera leyendo mi alma. «Sé por qué has venido», dijo con voz rasposa. «¿Tú? ¿Qué sabes sobre mí?». La incredulidad casi me detuvo en seco. Este lugar estaba lleno de sorpresas, pero eso aún me sorprendía más. «Mucho más de lo que imaginas. La hora se acerca», agregó, señalando con una mano temblorosa el reloj de la pared. «Debes ir a la sala de emergencias. Allí encontrarás lo que buscas». «¿La sala de emergencias? ¿Qué hay allí?», pregunté, aunque sabía que no tenía tiempo para dudas. «Verás a más seres como tú», respondió, su voz envolvente. «Necesitas escuchar. Ellos tienen el poder que te falta». Me estremecí. La idea de ser uno más de aquellos seres que vagan por los pasillos me llenó de angustia. «No puedo». Pero la urgencia del momento tomó el control. El hombre pareció leer mi resistencia. «No hay otro camino. Acepta tu destino», dijo antes de desviarse a una esquina oscura. Lo observé desaparecer dejándome con más preguntas y menos respuestas. El reloj seguía avanzando, y yo sentía que la tensión aumentaba. «¿A la sala de emergencias?», me repetí, sintiendo como una mano gélida me empujaba hacia adelante. Me di vuelta y corrí, la adrenalina recorrido mi cuerpo, arrastrándome. Cruzar el umbral de la sala de emergencias fue como entrar a otra dimensión. Las luces parpadeaban constantemente y el sonido de máquinas era ensordecedor. En la penumbra, vi rostros familiares, pero extraños. Eran pacientes que había tratado y algunos, otros que perdí. «No estás solo», susurró una voz familiar. Miré y vi a una enfermera que había conocido años atrás. Miraba fijamente hacia mí. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión. «Te hemos estado esperando». «¿Esperando? ¿Quiénes?». El salto de mi corazón resonaba en mis oídos mientras me acercaba. Las figuras iban tomando forma. Las voces. «La verdad está aquí», pronunció, señalando un rincón oscuro de la sala. Era allí donde todo parecía converger. Con un último vistazo al reloj, vi que marcaba las 10:57 p.m. Quedaban solo 3 minutos. Me aventuré hacia la sombra, sabiendo que esa sería la clave. Justo cuando estaba a punto de cruzar la línea, una ola de energía me golpeó como una calma antes de la tormenta. «¡Espera!», grité. Era el último instante para decidir. «¿Qué debo hacer? Necesito respuestas», y en ese momento, las luces se apagaron por completo. La sala quedó sumida en la oscuridad, dejándome a merced de lo desconocido. El miedo se avivó,
pero la necesidad de conocer la verdad me empujó hacia adelante. Ahora, o nunca, pensé mientras cerraba los ojos preparándome para lo que vendría. Capítulo 8. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. No podía ver nada, pero el ruido de las máquinas seguía resonando en mis oídos. Fue entonces cuando la sentí. Una presencia, algo más allá de la oscuridad. Mi corazón retumbaba mientras intentaba calmarme. «Todavía estás aquí, sigue adelante», me dije a mí mismo. De repente, un murmullo se hizo audible. Apenas podía distinguir las palabras, pero sentía que provenían del rincón que la enfermera había señalado. «¡Hola!», grité. Mi voz sonó temblorosa en el eco de la sala vacía. «¿Hay alguien ahí?». Las voces respondieron en susurros como si deliberadamente intentaran no ser escuchadas por otros. Los rostros empezaron a aclararse en mi mente, pero no como imágenes. Era un sentimiento de reconocimiento, mezclado con miedo. Cada una de esas caras representaba un momento de angustia, historias que habían quedado atrapadas en ese espacio. Intenté recordar sus nombres, pero el pánico nublaba mi mente. Una figura emergió de la penumbra. Era una mujer de mediana edad que había sido paciente mío algunas noches atrás. «No tienes que temer. Escúchalas», exclamó, su voz resonando con una energía que parecía vibrar en el aire. «Tu tiempo es limitado. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde». ¿Actuar? ¿Cómo? Me movía de un lado a otro, buscando una salida, como si el tiempo se me escapara entre los dedos. «Explícame qué sucede. Buscas respuestas y las tienes delante de ti, pero debes conectar. Hay un poder en el dolor, en las experiencias compartidas», dijo. Sus ojos reflejaban un profundo entendimiento. «Tus decisiones han creado un vínculo con nosotros, ahora puedes elegir». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Elegir qué? La angustia se transformaba en confusión. Sentí que necesitaba una clarificación, un camino entre tantas sombras. «No entiendo. No sé a qué te refieres». Entonces, una oleada de imágenes llegó a mí. Vívidas escenas de mis turnos en el hospital, el sufrimiento de los pacientes, las historias que había escuchado. Todo me llevó a un punto en común. La conexión. Eran voces de todos los que había tratado, pidiendo ayuda incluso en sus momentos más oscuros. «Debes invocar tu fuerza», insistió la enfermera. «La compasión y el conocimiento que has adquirido pueden abrir el camino hacia la verdad. Forma la unión con nosotros». Sentí un torbellino recorrerme, como si todas esas voces comenzaran a converger en un mismo lugar de mi mente. Me concentré en la oscuridad que me rodeaba, y repetí sus palabras. La compasión, la verdad, la unión. El aire se volvió denso y pesado. De repente, las luces volvieron a parpadear brevemente. En ese instante, vi fugaces rostros entre sombras, y entendí que esas eran las respuestas que necesitaba. Pero antes de que pudiera asimilarlo, un grito desgarrador resonó en la sala. Era mi propio grito, aunque no me di cuenta. Luego sentí una presión en mi pecho que me hizo caer de rodillas. «¡Ayuda!», imploré, mi voz quebrada. Entonces, la oscuridad comenzó a desvanecerse, y el reloj volvió a sonar en mi mente. 10:58 p.m. Quedaban solo 2 minutos. «No te rindas, deja que fluyan las emociones», susurró la mujer, acercándose más. «La verdad es solo el comienzo. Prepárate». Pude sentir que estaba llegando a algo profundo, un descubrimiento que cambiaría mi vida. Pero había algo más. Un ruido extraño provenía del fondo de la sala, un susurro oscuro que parecía hacerse más fuerte. ¿Era otro ser? ¿Una nueva amenaza? Una sombra se deslizó entre las luces parpadeantes, y me di cuenta de que el verdadero terror estaba a punto de revelarse. Capítulo 9. Lo que vi a continuación me heló la sangre. Una sombra oscura, más espesa que la noche, se acercaba deslizándose por el suelo. Mi instinto de supervivencia me grita que me levante y corra, pero las palabras de la mujer resonaban en mi mente. «No te rindas. ¿Quién eres?», pregunté.
Mi voz apenas un susurro, ahogada por el golpe de mi corazón. La sombra se detuvo justo frente a mí, y una risa baja, burlesca, se convirtió en el único eco en aquella sala vacía. No era solo una presencia aterradora, parecía un remanente de todo el dolor y sufrimiento acumulado en aquellos pasillos. Las luces titilaron de nuevo, revelando un rostro en la oscuridad. Era una figura cuya mirada estaba llena de rabia y tristeza. La reconocí. Era una de mis pacientes más jóvenes, una niña que había luchado contra una enfermedad terminal. «¿Por qué no me ayudaste?», preguntó, su voz un lamento desgarrador. De repente recordé cada lágrima que había visto en sus ojos, cada palabra no dicha, cada momento en que luché con la impotencia de no poder hacer más. «Lo siento. Hice todo lo que pude», contesté, la angustia casi quebrando mi voz. La sombra pareció acercarse más, fusionándose con los ecos de otras voces. «Tú eres el que eligió esconderse detrás de un disfraz de médico. Aquí no hay más escape», dijo otra voz, esta vez masculina, un hombre mayor que había sufrido intensamente. «Siempre te quedaste corto. ¿Dónde estaba tu compasión?». Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Las imágenes de mis fracasos pasaron rápidamente por mi mente, esos momentos donde pude haber hecho más. «No fue mi intención», murmuré, sintiendo que el peso de su reproche me aplastaba. «Tu tiempo se está acabando», dijo la mujer de antes aún a mi lado. «Debes aceptar lo que eres y lo que has hecho, o todos estos espíritus seguirán atados aquí, atrapados en tu dolor». Las luces parpadearon de nuevo, y sentí un tirón en mi pecho, como si todas esas emociones estuvieran fluyendo hacia mí. Mi mente comenzó a aclararse. La unión, la compasión, la verdad. Era el momento de enfrentar la gravedad de mis decisiones. Con cada palabra, el murmullo se intensificó, pero de pronto, algo más se alzó en el aire. Otra sombra, más oscura, más opresiva, emergió de la esquina, absorbiendo la luz que quedaba. «¡Basta!», grité, sintiendo la adrenalina arder en mis venas. «¡No puedo más!». Pero en el fondo sabía que esta confrontación era inevitable. La oscuridad avanzaba, y sentí que perdía el control. Todo lo que había vivido en el hospital, cada historia compartida, cada lágrima derramada, comenzó a desbordarse en un solo grito temible. «¡Perdóname!». Las sombras se detuvieron al escuchar mi súplica, y en ese instante, quedé a merced de lo que estaba por venir. Si realmente iba a desentrañar la verdad, debía enfrentarlas y revelarme a mí mismo. Al hacerlo, todo comenzó a desvanecerse, pero no antes de que una revelación me golpeara. No es solo mi culpa. Hay algo más, una verdad que aún no he visto. Con un último susurro, la sala se oscureció una vez más, y supe que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Capítulo final. Desperté nuevamente, pero esta vez en un lugar familiar, la habitación 305. Sin embargo, algo había cambiado. Las luces restablecidas brillaban de manera constante, y el sonido del equipo médico pululaba en armonía, como si el caos de la noche anterior jamás hubiera existido. Me quedé confundido por un instante, tratando de absorber la transición abrupta entre el horror y la supuesta normalidad. La enfermera Laura estaba allí, revisando los datos de un paciente. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa ligera, pero hubo un destello de preocupación en sus ojos. «¿Estás bien? Te vi salir corriendo hace un rato. Parecías diferente», dijo con curiosidad. «¿Diferente?». «Sí», murmuré, dándome cuenta de que en verdad había cambiado. Algo en mi interior se había movido, había dado un giro, aunque no sabía completamente qué significaba. Las voces, las sombras, la sensación de culpa, habían sido reales. ¿Estaba aún atrapado en la locura o había realmente encontrado respuestas? En la murmullante bruma de la experiencia, recordé las súplicas de aquellos que no había podido ayudar. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Están realmente atrapados aquí? La idea se aferraba a mí como una liana.
esperando que la respuesta solo truncara el hilo de mi cordura. Laura, sintiendo mi inquietud, se acercó. Estuve escuchando a los demás. Dicen que has tenido una experiencia intensa, algo que muchos no logran enfrentar. Es perturbador trabajar aquí a veces, pero la vida sigue. Los pacientes siguen llegando, y tenemos que seguir ayudando. Sí, claro, ayudar, repetí. Mi voz apenas un susurro. Sin embargo, las palabras me parecieron vacías, como ecos de una realidad distante. La sombra no se había desvanecido completamente. Su presencia se cernía suavemente sobre mi mente. Las voces aún resuenan aquí, pensé. Cuando volví a mirar a Laura, vi en sus ojos un destello de entendimiento que me atravesó. Sabes, algunos días siento que soy parte de algo mucho más grande aquí, como si las historias de estos pacientes no se limitaran a ser recuerdos, que de algún modo aún estuvieran entre nosotros. Asentí, sintiendo que el aire se volvía más denso a medida que caían las barreras de lo que solía creer. Había algo más allá de las tareas cotidianas. Siempre había algo más. Algo quizás inexplicable. La delgada línea entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujaba ante mí. Un pitido del monitor me trajo de vuelta a la realidad. Miré el reloj. Casi había terminado mi turno. El tiempo había pasado volando, pero al mismo tiempo sentí que había estado atrapado en una batalla interna interminable. Había lágrimas en los ojos de una madre saliendo de la habitación contigua. La lucha de los pacientes nunca cesaba. No te olvides de mí, ayúdame, resonó en mi mente, pero ahora era un mantra, una carga y un legado. En ese momento comprendí que siempre llevaría las historias de aquellos que se me habían encomendado. Cuando finalmente salí, el hospital tomaba un aire familiar y espeso. La luz del día caía sobre el complejo. Miré hacia atrás un par de veces, volviendo a mirar a las ventanas iluminadas del ala de cuidados intensivos. ¿Realmente podría dejar todo atrás? Nunca podría despojarme de las voces, pero tampoco podría vivir encadenado a sus ecos. Salí del edificio, sintiendo que una parte de mí se alejaba de aquellas sombras, mientras que otra se daba cuenta de que, aunque había encontrado cierta claridad, las preguntas permanecerían, flotando sobre mí como las nubes de tormenta. La conexión con aquellas almas había dejado una huella, una pregunta sin respuesta que nunca podría borrar. Sabía que había un propósito en las sombras, y aunque no podía entenderlo por completo, ahora tenía la fuerza para seguir adelante, buscando el equilibrio entre el dolor y la compasión, y quizás un poco de paz. Una nueva jornada comenzaba, y mientras me alejaba, las luces del hospital parpadeaban una vez más tras de mí. Una mezcla de esperanza y desasosiego se anidaba en mi pecho. A veces, el eco del pasado nunca se apaga, solo cambia de forma. Pero también entendí que estaba listo para enfrentar ese camino. Quizás sea mi verdadero propósito en medio de todo el desasosiego.